Seguimos en Radar hablando del método de escogencia para magistrados de la Corte. Adolfo Linares, aquí se ha dicho que el método no es tan transparente, que la transparencia es solamente al comienzo, que los candidatos deberían ser todos conocidos por la ciudadanía, no solamente los 10, que solamente 3 funcionarios van a poder filtrar y que definitivamente al final de toda esta historia puede ser un dedazo porque puede haber un candidato del Ejecutivo que pase todo el proceso y la participación ciudadana en que quedó. ¿Cuál es su visión? Mira, yo creo que esto podría ser un típico ejemplo de cuando le dicen de que palo porque boga y palo porque no boga. Y sin querer entrar a convertirme en un defensor oficioso del presidente, porque no es mi papel, tenemos que, según mi entender, la potestad de nombramiento que le da la Constitución al presidente es absoluta, es a él, sin ninguna restricción y sin ningún condicionamiento ni análisis, es solamente su sano criterio y su sano juicio, ¿no? Por lo tanto, cualquier ejercicio como este u otro de ampliar ese radar de influencia, yo lo veo como algo positivo, como una especie de desprendimiento de ese absolutismo, de ese nombramiento absoluto que le da la Constitución. Pero todo este debate para mí tiene un origen que nos lleva a la Asamblea. Y la Asamblea, y si bien es cierto la potestad de designar a ese candidato es absoluta del presidente y jugando al buen juicio, y a veces puede tener hasta mal juicio, pero es la Asamblea la que tiene que hacer el contrapeso. Y ahí es donde, para mi criterio, ha fallado el sistema. Por razones que no tenemos que entrar a discutir, ahora la Asamblea simplemente ha hecho de manotazo las ratificaciones de los magistrados, en su gran mayoría, y con la venia aquí del diputado, a quien respeto y aprecio mucho, don Pedro Miguel González. Y como decía un tío muy querido, hermano mayor de mi mamá, Joaquín Franco, ya fallecido, todos los espacios vacíos se llenan, en política, en tu trabajo, hasta en tu casa. Y en este caso, ante la falta de contrapeso y ante la falta del desconocimiento total del papel que tiene que jugar la Asamblea en este proceso, es que la sociedad civil ha tenido que entrar, porque la Asamblea dejó ese contrapeso vacío. Y entonces, por eso que yo no creo que este es un problema de ley. Yo creo que el sistema que tenemos nosotros ahora mismo está bastante balanceado si el contrapeso funcionara. Entonces yo creo que aquí es la Asamblea, el mensaje debe ser de que la Asamblea, y yo creo que en este periodo la Asamblea está despertando. Yo creo que también la realidad política los obliga también a eso, no una Asamblea fragmentada, pero tenemos que volver a que ojalá que esto sirva para que la Asamblea vuelva a hacer su papel, para que no entremos en si es Movin o es Alianza Pro su Justicia o el Colegio Nacional de Abogados. No, debe ser el presidente usando su criterio y la Asamblea es la que ratifica. Lo único que yo pudiera criticar, o no criticar, pero que así no estoy muy de acuerdo, es el hecho, y se ha hecho varias veces atrás, no sé si creo que también para magistrados y para otros puestos, es que ponen a la gente a mandar currículum y a mandar CV, y yo con todo el respeto de todas las personas que han participado en todos esos ejercicios hasta ahora. No, y los anteriores, porque creo que también para mí un puesto como magistrado de la Corte no es una chamba a la que uno aplica como si pudiera que mastrabajo.com, o sea, eso no es así, eso es más bien un reconocimiento, debe ser un reconocimiento a una trayectoria jurídica, ya sea en la cátedra o en el órgano judicial o en la carrera privada, donde también se entren a valorar todos los criterios que mi amigo y colega Paquito acaba de mencionar de una manera tan clara y prístina y sencillito. Entonces, aquí es un problema básicamente de institucionalidad. Y yo quisiera tocar el tema de que se habla mucho de la independencia, y la independencia se malinterpreta como una independencia política, y ese check de independiente te lo da si estás inscrito o no en un partido político, y eso es un grave error. Porque yo conozco muchas personas que no están inscritas en partidos políticos y en algún momento han sido personas que han demostrado ser lambones del gobernante de turno,
como personas que han estado inscritos en partidos políticos toda su vida, pero han demostrado un criterio formado. Y aquí pongo el ejemplo de mi amigo Pedro Miguel, pues, que es PRD, nadie lo puede dudar, pero nadie puede decir que es una persona que no tiene criterio. Entonces, eso es lo que estamos buscando. No descalifiquemos por mote, sino por la entereza del carácter, la preparación académica, trayectoria. Y porque si no nos estamos yendo es por las ramas. Entonces yo creo que, para resumir, el presidente ha abierto el abanico sobre un derecho que le cae a él solamente. Ahora, a algunos les gustará la forma en que lo hizo, otros no. Si son 10, si son 5, eso ya es icing de otro cake. El presidente ha sido desprendido y realmente todo este debate es porque la Asamblea históricamente no ha jugado su rol. Son sus 2 puntos. Después, al final del programa, nos su cuenta rol fiscalizador, el correcto, mensaje el contrapeso. El mensaje de su corbata queda para el final. La Yoconda, que hoy ando romántico. Diputado Pedro Miguel, el rol de la Asamblea. Sí, yo creo que hay una oportunidad importante para que luego de vencida la etapa esta de preselección de la que se ha hablado y del escrutinio de la sociedad civil, también en la Asamblea Nacional se pueda hacer otro tanto. Y yo coincido acá con el amigo Linares en el sentido de que la forma en que está constituida ahora la Asamblea Nacional permite que haya una valoración mucho más profunda de lo que ha ocurrido en el pasado. Ese es el carácter y la personalidad que queremos darle al órgano legislativo en esta etapa. Yo particularmente no creo que el método deba ser a través de candidaturas voluntarias. Digo, los puestos distinguidos, cuando no son puestos de elección popular, decía Gerardo, mi padre decía, esos puestos uno no los busca, esos puestos los buscan a uno. Es decir, pudiéramos quizás más adelante, porque lo que estamos viendo es una edición muy parecida a lo que tuvimos con la administración del presidente Torrijos, en la que todos aquellos que cumplen con los requisitos básicos que establece la Constitución presentan sus aspiraciones. Y a veces ves candidaturas que no tienen ningún sentido. Y te entretienes en medio de ese proceso. Si distintos sectores de la sociedad reconocidos, sobre todo el Foro Nacional, pudieran presentar candidaturas, con ese aval, sería todavía, creo que mucho mejor. Sin embargo, la Constitución le confiere al presidente de la República esa potestad y a la Asamblea Nacional, como en efecto en algún momento lo ejerció. Yo recuerdo cuando la presidenta Mireya Moscoso presentó la candidatura del presidente Endara, simplemente no contó con los votos. Correcto. El PRD tenía 34 legisladores en ese momento, no teníamos mayoría, pero la señora Teresita, los diputados del Partido Popular no estuvieron de acuerdo con esa candidatura y finalmente surgió la candidatura, por ejemplo, de Adán Rulfo Arjona, correcto. Y en democracia ha sido el único que rechazaba. Es el único caso. Igual, ahora, este no es cualquier año. Este año, estos 3 nuevos magistrados, son 2. Pero para este método son 2, que es una de las preguntas son que le tengo 2 al magistrados, pero hay 3 posiciones que deben ser llenadas porque está la vacante también del magistrado Moncada. Entonces, no es cualquier año. Esos 3 designados que deberán ser ratificados por la Asamblea son los que el día 2 de enero van a estar decidiendo la próxima Junta Directiva del órgano judicial, en el año en que se implementa la ley de carrera judicial. Y en consecuencia habrá que adoptar una serie de medidas administrativas que van a influir en nuestro sistema de operación de justicia. Por el otro lado, es el año en el que empieza a regir el sistema acusatorio a nivel nacional. O sea, si hubo la necesidad en el pasado de tener mucho cuidado con a quienes se iba a seleccionar para estos cargos, en esta ocasión es mucho mayor. Y yo pudiera apuntar muchas de las cualidades que decía acá el amigo Linares, y yo hago énfasis en una, que es lo que nosotros aspiramos, de un órgano del Estado que ha estado subordinado al criterio no del pasado gobierno, sino de casi todos los gobiernos que hemos tenido en la era democrática y antes de la era democrática, subordinados al criterio del órgano ejecutivo o de quien ejerce el poder político. Yo pienso que una de las principales cualidades que debe tener él o las magistradas que lleguen a la Corte Suprema de Justicia es que tengan mucho carácter. Además de la formación académica, además de la trayectoria profesional de la que se ha hablado acá, que sean personas que tengan carácter y que sean gente que sepan trabajar en equipo. Porque también pudiéramos caer en la tentación de meter a alguien que se convierta en una especie de esquirol
que en lugar de hacer mutar el órgano judicial positivamente hacia un nuevo estadio, con la separación de poderes, con la independencia con la que debe operar el órgano judicial, tengamos a alguien que vaya a convertirse... el centro huracán. Que vaya a hacer una implosión de tal manera que, claro, que desmorona lo que ya existe. Yo creo que nosotros, a partir de lo que tenemos, debemos empezar a construir un nuevo sistema judicial con mayor independencia, con mayor transparencia. Ahora tenemos esa nueva herramienta. Creo que también se descalifica mucho a los actuales operadores de justicia. Nosotros con la reforma constitucional del año 2004 obligamos a que ahora los suplentes de los magistrados de la Corte provengan de la carrera judicial. Es así. Hay otros países en los que sí se da todo este escrutinio del que se ha hablado antes de que se llegue al Congreso, como en el caso de los Estados Unidos, pero provienen de la carrera judicial. Son gente que conocen de derecho, pero además que vienen del sistema. Quizás nosotros no tenemos este sistema judicial tan robusto, no tenemos esa cultura, y muchas veces se ha ponderado más la vinculación política o comercial que se tenga con uno u otro bufete influyente del Foro Nacional para que lleguen a la Corte, con las consecuencias que eso conlleva. Yo creo que ahora, si nosotros estamos tratando de ir avanzando hacia una democracia más robusta, con instituciones mucho más robustas, debiéramos también ponderar a esos aspirantes que pudiéramos tener dentro de la propia carrera judicial actualmente. Muy buenos puntos, señor ministro. Lo dijo el diputado, serían realmente 3 vacantes, pero ustedes han decidido que este método se aplica solamente a 2 de esas vacantes. ¿Por qué? Bueno, es que el presidente fue muy claro y se podrá estar de acuerdo o no, pero aquí no estamos engañando a nadie. Este sistema es para los 2 magistrados cuyo periodo inicia el 1 de enero por un periodo de 10 años, que básicamente corresponden al periodo actual del magistrado Harley Mitchell y el periodo que tenía el ex magistrado Benavides. En el caso del periodo que venía ocupando el ex magistrado Moncada Luna, hay un magistrado encargado, que es el magistrado Abel Zamorano. Él está ocupando la posición y nosotros básicamente no hemos, es decir, el presidente por ahora ha mantenido al magistrado Zamorano como magistrado encargado y no ha tomado una decisión acerca de si ratificarlo en el cargo o nombrar un nuevo magistrado. ¿Y no debería ser también ratificado por la Asamblea? ¿No debería tener un suplente? Él está actuando como encargado en este momento. Es decir, él en su momento se le ratificó como magistrado suplente y ante la vacante producida pues por la situación que todos conocemos con el magistrado Moncada Luna, él quedó como magistrado encargado. Y bueno, el presidente decidió mantener esa situación. Este proceso, vuelvo y repito, que se está abriendo, guarda relación única y exclusivamente con los dos magistrados cuyo periodo inicia el 1 de enero. Y yo quiero agregar, mire, yo acepto las críticas al sistema y este país es un país que cualquier método que hubiéramos buscado lo hubieran criticado, porque así somos. Pero yo creo que este gobierno ya ha dado muestras con las designaciones del doctor Rigoberto González aquí presente en este programa como procurador de la Administración, con la designación de la licenciada Kenia Porcel como Procuradora General de la Nación, con la designación de Guido Rodríguez como fiscal. Ni el doctor Rigoberto González, ni la licenciada Kenia Porcel, ni el caso de Guido Rodríguez son copartidarios nuestros, ni participaron en la campaña de Varela, no sé ni por quién votaron, aquí no. Entonces, nosotros tenemos ya un track record, es decir, nosotros ya hemos evidenciado el tema de la objetividad a la hora de las designaciones y esa va a ser la tónica que vamos a seguir con los nombramientos que en su momento se hará pues el gabinete conjuntamente con el presidente y que ya le corresponderá a la Asamblea Nacional ratificar o improbar pues esas designaciones. Miguel Antonio Bernal, me gustaría su opinión sobre específicamente el caso de Abel Zamorano y el hecho de que hayan 3 vacantes, pero el Ejecutivo aplique este método solamente a 2 de las 3 vacantes. No, yo creo que ya se lo respondió el señor ministro, es una decisión que tomó el presidente y nosotros no tenemos como ciudadanos ningún mecanismo para cuestionarla, la podemos adversar o avalar. Entonces vamos a tener, la Corte es una corporación que de acuerdo con la Constitución está integrada por 9 magistrados y 9 suplentes. En este caso vamos a tener una Corte integrada por 9 magistrados y 8 suplentes, porque consideran que
al magistrado Zamorano por las razones que no se nos han dicho, no lo quieren ratificar de lleno, es decir, bueno, usted se queda como magistrado principal hasta que termine el periodo, los años que faltan por cumplir, como ha ocurrido con anterioridad cuando se ha sacado a algún magistrado que le faltaba por terminar. Cuando a un magistrado que le faltan años por terminar lo saca, es cierto, el suplente se encarga, pero después llega a la Asamblea y ratifica. Caso, por ejemplo, cuando aquí, en mi opinión, de una manera burdamente anticonstitucional, sacaron al magistrado Pereira Burgos, ¿verdad? Ni siquiera dejaron que el suplente se encargara. La Asamblea corrió y nombró el principal a la hoy magistrada Esmeralda Rosemena de Troitiño. Entonces, como cada maestrito tiene su librito, y estos señores aquí han decidido que, bueno, pues se queda cojo Zamorano. Si mañana Zamorano no puede ejercer porque por cualquier cosa, me imagino que entonces recurrirán al artilugio que tiene el Código Judicial, que dice que uno de los otros suplentes se encargaría. Pero lo propio sería que se llenen todos los espacios de acuerdo, ¿para qué? Para que haya por lo menos, si no hay independencia, por lo menos que haya coherencia en la integración de la Corte. 9 magistrados, dice la Constitución, 9 suplentes. Ahora, aquí no se nos ha dicho cómo van a nombrar los suplentes y de dónde van a sacar los suplentes. Si es que los suplentes los va a poner el magistrado que resulte ratificado por la Asamblea, en el caso de los 2 nuevos que entran, o si el Ejecutivo lo va a nombrar mediante otro procedimiento que no sea el de la consulta de cualquier naturaleza, ¿o qué? Pero tiene que elegirlo por constitución del sistema. La pregunta queda sobre la mesa y las respuestas también, porque me están llamando a un cambio. Les doy la palabra a ustedes dos. Apenas regresemos, usted quédese en Radar.